Muy bien, habíamos visto que entre las características de la poesía bíblica, ¿no? Hay que recordar que son imágenes poéticas, son imágenes. Y esas imágenes nos ayudan, se les conoce como metáforas. Esas metáforas nos ayudan a comunicar un mensaje, ¿no? Otra característica de la poesía es que son palabras y la forma como se usan es la característica para decir que es una poesía, ¿no? La idea del uso es, la forma como se presente es para cobrar más importancia, ¿no? Evidentemente se expresa de forma, una belleza, por eso la poesía es arte, ¿no? Tiene esas características, ¿no? Entonces, las metáforas, la idea de las metáforas es que moldean la imagen de un pensamiento. Hay un pensamiento que el que ha escrito quiere comunicar, ¿no? Quiere comunicar. Dios quiere comunicar a través del que está escribiendo y utiliza una imagen, ¿no? Esa imagen moldea mi pensamiento. Me puedo imaginar si entiendo bien qué se trata, ¿no? Dos cosas, por ejemplo, básicas en la Biblia, el tema de la oscuridad, ¿no? Ya entendemos qué cosa es lo que Dios quiere decir con oscuridad y qué quiere decir con luz, ¿no? El ejemplo de las aguas peligrosas, ¿no? Que habla del caos, recordando un poquito eso, ¿no? Y la idea que tiene un propósito, cuando se ve ese caos, va a ser un contraste que Dios tiene el poder para tener control sobre eso. Teniendo eso en mente, ahora vamos a tener que interpretar las metáforas. Entonces, vamos a ver que las metáforas en la Biblia, por ejemplo, vamos a practicar un poco, ahora va a ser, ya hemos tratado esto, pero ahora quiero que practiquemos esas metáforas, ¿no? A ver, antes de ir acá, quiero recordar, preguntarles el tipo de... A ver, quiero mostrarles algo. Esta es la página 12 para no olvidarnos. Este es el libro que les recomiendo que lean. Acá vamos a ver algunos párrafos para leerlo antes de practicar con las metáforas. Unos 10 minutos tratemos de ver algunos conceptos. Se llama La poesía del Antiguo Testamento, ¿no? Pautas para su traducción. La idea de las pautas son pautas para poder traducir el género poético, para poder traducir, saber, entender qué cosa es, ¿no? Este es el autor, ¿no? Sosgo y Wendland. Acá está el contenido, ¿no? Acá pueden ver, por lo menos los primeros capítulos son importantes, ¿no? A partir del capítulo 4 ya se complica un poquito, requiere un poquito más práctica, pero también nos da referencias de cómo traducir la poesía como poesía, ¿no? Pero ahorita yo quiero ver la página 12. A ver, ahora sí, ahí se puede distinguir la lectura. Sí, pastor, está bien. Acá voy a mencionar cosas rápidas nomás, después les voy a pasar para que ustedes lo lean, ¿no? Acá lo marqué con azul. La idea de la poesía es que tiene un fin comunicativo y lo especial es que las palabras y la forma en que se usan, ¿no? De modo que la forma del mensaje cobra suma importancia, ¿no? Una manera ideal y bella de concebir, de sentir y de expresar las cosas. Esa es la poesía. La poesía nos permite saber lo que la gente siente más que lo que la gente piensa. Eso es lo que tenemos que entender cuando usamos figuras. Eso, el ser humano ha sido creado de tal forma que nosotros vivimos por lo que pensamos, ¿no? Pero nosotros también, ¿qué hace la poesía? Nos permite saber lo que la gente siente más que lo que la gente piensa. ¿Te da cuenta? Por eso que es poesía, ¿ya? Bueno, ahí se los voy a pasar. Otro rasgo que distingue la poesía es la repetición. Esto tiene que te quedar claro. ¿Qué es lo que distingue la poesía? Primeramente, tiene un fin comunicativo. Una característica es la forma del mensaje, ¿no? La segunda es la repetición. Eso tiene que considerar. Va a ver usted, ahora vamos a practicar.
A decir verdad, esta es una de las características que nos hace saber que estamos ante una forma lingüística que difiere del lenguaje ordinario. Y tal vez sea uno de los factores que nos indican que estamos ante lo que algunos llaman estilo elevado, ¿no? La repetición puede abarcar varios elementos distintos del lenguaje, que pueden ser una o varias palabras, uno o varios versos, algún sonido o sílaba y hasta algún significado. Todas esas repeticiones se hallan en la poesía española, por ejemplo, ¿no? Y algunas de ellas pueden también hallarse en la poesía de todas las lenguas. Esta repetición de palabras, verso y tema, podemos verla, por ejemplo, en bellas líneas del Salmo 130. O sea, estamos relacionando como género literario de la poesía, la repetición se da en todos los géneros, cualquier tipo de poesía de diferentes países, pero ahora lo llevamos al Salmo, por ejemplo, al Salmo 130. A ver, ¿quién me puede ayudar a leer el Salmo 130? Acá está en la pantalla. Amén. Esperé yo en Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera en Jehová más que los centinelas la mañana, más que los vigilantes la mañana. Ya. Muy bien. ¿Hay repetición? Sí. A ver, Carlos, ¿qué cosa es lo que se repite? ¿Cuál es la idea que se repite? Pues hay una idea que se repite. La palabra esperar, el alma. Claro. ¿No? O sea, no, pero, o sea, de todo acá, ¿qué es lo que dice? Esperar. Esperar. Esperé en Jehová. Esperó mi alma. Espera. En su palabra esperado. 3. La segunda estrofa. Mi alma espera. ¿No? Y acá hace un paralelismo. Más que los centinelas de la mañana, más que los vigilantes de la mañana. ¿Qué cosa es lo que quiere decir? Hay que esperar, pues. Entonces, el que lee un salmo no puede salir diciendo no entendí. ¿Por qué? Porque acá utiliza la repetición. Hay salmos que va a utilizar esa característica. ¿Se entendió hasta ahí? Paralelismo sinónimo, ¿no? Claro, acá hay un paralelismo sinónimo, ¿no? ¿Te das cuenta cómo va mezclando las metáforas con el tema de paralelismo y las repeticiones, ¿no? Pues la repetición tiene que ver qué cosa es lo que se repite. Esperar. Esperar. ¿Ya? Esa es una figura, ¿no? La repetición es una figura, ¿no? A ver. Josué, por ejemplo, en Josué. ¿No? ¿Están grabando? Sí. Gracias. Ya. Entonces, por ejemplo, otro rasgo característico de la poesía es la preponderancia del lenguaje figurado. ¿Qué cosa es preponderancia? Que hay mucho lenguaje figurado y no puedes interpretarlo directamente. Ahora vamos a ver. A ver, hermano José, ¿puede leer este párrafo? Sí, pastor. Otro rasgo característico de la poesía es la preponderancia del lenguaje figurado. En los versos ya citados, el autor nos dice que su alma espera en Dios, pero en el lenguaje común y corriente simplemente podría haber usado el pronombre yo. Además, se compara a sí mismo con un centinela que debe permanecer despierto y esperar a que termine su vigilia, mientras manifiesta estar seguro de que Dios acudirá en su ayuda, así como el centinela está seguro de que el sol saldrá. Mediante el uso del lenguaje figurado, el poeta crea una imagen de su fe. Ya, muy bien. Entonces, regresamos al texto. Mira, esperé yo en Jehová. Esto se entiende, ¿no? Esperé yo en Jehová. Pero acá usa una figura. ¿Qué cosa esperó de él? ¿Qué cosa esperó él? En la palabra. Mi alma. Ya, si el hombre no puede sacar su alma, ¿no? Sino que él trata de expresar, es él mismo que está esperando. Mi alma esperó, ¿no? Ahora, ¿cuál es la figura? Mi alma. Porque ¿cómo tú puedes saber que tu alma está esperando? ¿No? Eres tú, ese es el mismo yo. Ahora esperó mi alma. Y acá hace una estructura
que aclara en la tercera línea, en su palabra esperado. ¿Te das cuenta? O sea, acá ya está dando una enseñanza, ¿no? Dios es espíritu, no lo vas a esperar que como que llegue, ¿no? O sea, alguien dirá, no, sí, se va a aparecer. No, Diosito me va a ayudar. Algunos dicen así, ¿no? Cuando yo escucho a alguien dice Diosito, yo digo, todavía no ha entendido que no es Dios pequeño, es un Dios infinitamente grande. Entonces, el Señor, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo lo estás esperando al Señor? En su palabra he esperado. Dios me ha dado una palabra y yo estoy confiando en él. ¿Qué es lo que quiere enseñar este texto? Vamos a ver la segunda línea, la segunda estrofa. Mi alma espera en Jehová, ¿no? Que es de la segunda línea. Esperó mi alma espera. Ahora explica cómo espera. Más que los centinelas de la mañana, más que los vigilantes la mañana. Entonces, explica cómo, ¿no? Y acá ya lo explicó, ¿no? Esa es la preponderancia del lenguaje figurado, ¿no? Pero ¿qué quiere enseñar esto? ¿Qué quiere enseñar? Esperar. Tenemos que esperar en Dios. Ya. ¿Pero qué significa eso? Acá lo he marcado ahorita. Crear una imagen de su fe. ¿Qué te parece? Ese es el punto. Entonces, cuando nosotros leemos el texto, no entendamos eso, ¿no? ¿Y tú qué estás haciendo? Estoy esperando. ¿Cuánto tiempo estás? 20 años estás esperando. Estás esperando 20 años y no pasa nada. Entonces, ¿qué está esperando? No he entendido el concepto, ¿no? ¿Qué está esperando? O sea, tiene fe en que hay una palabra que Dios le ha dicho. Por eso se utiliza la preponderancia del lenguaje figurado. Centinelas. Acá las metáforas son mi alma, ¿no? ¿Qué más otra? Los centinelas de la mañana, los vigilantes la mañana, ¿no? Esas son las figuras que utiliza, ¿no? Entonces uno tiene que interpretar a qué se refiere con las centinelas la mañana. ¿Cuáles son las centinelas? Que está esperando, ¿no? Dice, un centinela debe permanecer despierto y esperar a que termine su vigilia, mientras manifiesta estar seguro de que Dios acudirá en su ayuda, así como el centinela está seguro de que el sol saldrá. Ya toma un sentido. Eso es poesía. Es la idea de poder aprender de eso. Muy bien. Hermano Leoncio, ¿puedes leer esta parte finalmente? Ya pasó. Dice, ¿desde dónde? Desde finalmente. Sí. Finalmente la poesía se organiza en versos. A ver, espérese un ratito. Se organiza en versos o sentencias de cierta medida, lo cual ocurre no solo en la poesía escrita, sino también en la poesía oral, cuando por primera vez los poetas o estudiosos recogen por escrito formas de poesía oral, que pueden esperarse que la información recogida venga en forma de versos, los cuales tienen cierto golpe o ritmo gracias a un patrón enfático o acentual. Ajá. Es importante. Sí, hay una pausita. Lo que hay que entender que la poesía se organiza siempre en versos. Es otra característica. Son versos. ¿Ya? Muy bien. Es importante. Es importante hacer notar que lo que puede considerarse poético es un idioma, puede no serlo en otro. Algunos idiomas, como el latín o el griego, poseen complicados sistemas acentuales dentro de sus versos, lo que se conoce como metro, que combinados Métrica, ¿no? forman como metro, dice, métrica. Sí, Bueno. pero es lo que nosotros conocemos métrica, ¿no? Sí, continúa. Lo que se conoce como métrica, que combinados forman largos cantos épicos entre los godíes, pequeño grupo étnico que vive en las selvas tropicales de la Costa de Marfil. La poesía consiste en brevísimos versos repetidos en un canto una y otra vez. En japonés, el género poético llamado haiku
solo puede tener 5 palabras o 3 versos, con no más de 17 sílabas, que deben guardar cierto orden, pero la sonoridad y la belleza poética de las palabras dependen de cada lengua específica, ya que cada lengua tiene sus propias formas poéticas y sus propias normas Estéticas. Normas estéticas. estéticas. Muy bien, gracias. A ver, hermana, Aide, el último párrafo, la diferencia. Amén, pastor. Diferencias entre la prosa y la poesía hebreas. Un buen ejemplo de la diferencia que hay entre prosa y poesía lo encontramos en el A1, en el libro de Éxodo. Hay 2 textos No, que narran. hermana, un ratito. Arriba, no, la diferencia acá, esa que está acá. Ya, las diferencias entre poesía y prosa dependen asimismo de cada lengua en particular. A decir verdad, algunos estudiosos piensan que los linderos entre una y otra no siempre se han delimitado con claridad y que hay más bien una especie de continuum o progresión de formas, con la prosa informal en uno de los extremos y la poesía clásica en el otro. En algunos idiomas no es posible precisar dónde comienza el verso libre, poesía muy cercana a la prosa, y donde comienza la prosa poética, prosa muy cercana a la poesía. En la mayoría de los casos, sin embargo, el hablante siempre puede reconocer un poema en su propia lengua y distinguirlo de una declaración prosaica, aun cuando no llegue a definirlo. Amén, pastor. Ya, listo. Entonces, la idea de lo que hemos leído es comprender qué cosa es lo que queremos leer. Después ustedes tienen que leer esto. ¿Qué es lo que queremos nosotros comprender? Que nosotros tenemos otra estructura poética, ¿no? Que tiene que haber rima, ¿no? Tiene una estructura. En nuestro país en particular también tiene características. Lo que tenemos que entender que hay diferencias y las reglas las establece el idioma. Y el idioma en la Biblia es hebreo. Es un hebreo que ya no se utiliza. Es un hebreo que está ahí y ya no se practica. Pero hay características que ya hemos hablado, ¿no? Entonces, eso hay que entender para poder interpretar nosotros el texto bíblico. Después, a ver, un ratito voy a revisar acá. A ver, acá voy a poner un ejemplo. Ya. Ay, chuta. Ya, acá está. Acá hay otro pasaje, ¿no? Acá el ritmo de la mayoría de los versos, incluso de esta versión del hebreo al español, algunos versos paralelos recogen el tema del verso anterior e intensifican su mensaje. Mira, el punto es de que a la hora de traducir la poesía hebrea, a ver, quiero que entiendan esta primera parte. La poesía hebrea, en el hebreo, va a haber una diferencia con lo que está en nuestra Biblia. ¿Se entiende? Nuestra Biblia está en español. ¿Se comprende? Entonces, el trabajo del traductor es tratar de acercarse lo más posible a lo que el autor quiso decir. ¿Se capta la idea? Porque la idea es de las Biblias que nosotros tenemos en el español, no está escrito en español, está escrito en hebreo. La idea de la poesía lo que trata es de asemejarse lo más posible. La traducción tiene que ayudar. Entonces tiene que utilizar algunas palabras para poder entender lo que el autor dijo. Entonces, en el hebreo, cuando ustedes llevan el curso de hebreo, se van a dar cuenta que algunas palabras
se tienen que utilizar para traducir. Entonces, la idea de las traducciones, las más sencillas, es tratar de acercarse lo más posible, lo más entendible al texto que podamos entender nosotros ahora. Esa es la labor. Entonces, confiemos que la Reina Valera 60 ha hecho esa traducción, pero ustedes tienen que saber de dónde parte, porque hay palabras que en realidad de repente en el 60 que fue la revisión no es tan exacta. Entonces usted tiene que entrar, por eso le hablé de la Biblia interlineal, para saber cuál es la palabra y la raíz de esa palabra. Usted ha escuchado expositores, predicadores que dicen, la connotación de esta palabra en el hebreo es, y la idea no es que el que está predicando está presumiendo. Algunos piensan que está presumiendo para que sepan que sabe hebreo, griego, ¿no? La idea no es presumir, sino decirle que hay una connotación un poco más profunda en ese texto y quiere decir lo siguiente. Y esa es la labor del intérprete. Esa es la labor que nosotros tenemos que hacer para que se entienda, para poderlo explicar. ¿Me entiende? Entonces, si nosotros no comprendemos, ¿cómo podemos enseñar? Entonces, tenemos que ir un poquito más allá para poder comprender. Muy bien, dicho eso, quiero mostrar acá este texto. Dice, este es un texto Éxodo 15, ¿no? Este es el texto de Éxodo 15. Ya, listo. Este es Éxodo 15. ¿Alguien me puede ayudar con la lectura? No está compartiendo. Ya. Ah, se me fue, ¿no? Ya. ¿Alguien puede leer, por favor, que no haya leído para que también participen? Los que están escuchando también pueden participar, por favor. Aquí, pastor, leo. Ya. Versículo, pastor, del... Acá está en la pantalla. Allá. Cantaré yo a Jehová, porque se ha cubierto de gloria, ha echado en el mar el caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, ha sido mi salvación. Este es mi Dios, a quien yo alabaré. El Dios de mi Padre, a quien yo enalteceré. Jehová es un guerrero, Jehová es un hombre. Echó en el mar los carros del faraón y su ejército, lo mejor de sus capitanes. En el mar rojo se hundió. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, Jehová, ha magnificado su poder. Tu diestra, Jehová, ha aplastado al enemigo. Con la grandeza de tu poder, has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira y los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, lo destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. No hace falta ser un... Sí, hasta ahí está bien, hermano. Ok. Entonces, este pasaje lo conocemos. Por ejemplo,
los abismos se cuajaron en medio del mar. En la clase anterior vimos este tema, ¿no? Se cuajaron como gelatina, ¿no? Se cuajó. Es la idea cuando el mar se separó en dos, ¿no? Entonces, interesante esa descripción, ¿no? Muy bien. Y como dice acá, dice, no hace falta ser un literato experto ni saber hebreo para notar las características tan particulares de cada texto. Vamos a ver, en primer lugar, notamos que el poema ha sido redactado en versos breves y sencillos, lo que no se hizo con la descripción en prosa. En segundo lugar, el fin comunicativo es distinto en cada texto, ¿no? En el poema las palabras son intensas y de carácter personal. Yo, ¿no? Y no tienen como propósito relatar algo, ni dar mera información histórica, sino que son un llamado profundo y emotivo ¿a qué? Este es el punto. Alabar a Dios. Alabar a Dios. A los ministros de alabanza. ¿No? Hay que cambiar el discurso del grito júbilo para citar este pasaje, ¿no? El motivo es llamado profundo y emotivo para alabar. Hay que alabar a Dios por esto, dice. Porque es un Dios que salva. Eso es el mensaje, alabar a Dios que salva. Versículos 11 y 12. Son una celebración verbal dirigida a Él. Otra cosa, es notable el ritmo de la mayoría de los versos. Ese es otro elemento importante, incluso en esta versión del hebreo al español. Algunos versos paralelos recogen, ¿no? Versos paralelos, los paralelismos, ¿no? Recogen el tema del verso anterior e intensifican su mensaje. Por ejemplo, este es mi Dios, a quien yo alabaré, ¿no? El Dios de mi Padre. Este es mi Dios, el Dios de mi Padre. Vuelve a repetir lo mismo. A quien yo alabaré, a quien yo enalteceré. ¿Qué tipo de paralelismo es este? Sinónimo. Sinónimo, ¿no? Pero con el primero, en el segundo lo refuerza, ¿no? Este es mi Dios, el Dios de mi Padre. Ahora, hermanos, no sé, ya. Hermanos, acá, ¿cuál es la enseñanza? Este es mi Dios, a quien yo alabaré, el Dios de mi Padre, a quien yo enalteceré. ¿Qué está enseñando ahí el escritor? ¿Qué está enseñando ahí? Que Él es digno de toda gloria. Ya. De ser reconocido. Hay algo un poco más profundo, ¿ah? Acá está. Hay algo más profundo. ¿Por qué pone es mi Dios y después de mi Padre? ¿Qué quiere decir? Que ha sido el Dios Todopoderoso. El Dios de ahora, de ayer, el Dios de generación de generación. Eso, ahí va. O sea, eso es lo que está enseñando. Este es mi Dios, pero es el Dios de mi Padre. ¿Quién es el Padre? ¿Quién está escribiendo? Hermano Leoncio, ¿quién está escribiendo? Salomón. No. No, David. Éxodo, estamos en Éxodo. Éxodo, perdón. Moisés. Moisés. Según el título dice Moisés y María, ¿no? Pero es Moisés, dice, este es mi Dios y este es el Dios de mi Padre. ¿Qué está diciendo? Yo soy segunda generación. Mi padre también alababa al Señor. Yo voy a continuar esa fe en Él. ¿Cómo se llamaba el papá de Moisés? Amram. ¿Ah? Yocabed era su mamá y Amram era su papá. Ya, muy bien. ¿Te das cuenta? O sea, no es... ahora, ¿qué cosa es Moisés? ¿De qué tribu? Levi. Moisés era, Aarón.
No, Reiner. De Leví. El libro de De la Leví. tribu de Leví. Levitas. Ujú. Ujú, Hay un tema de ahí viene Aarón, pues, del sacerdocio, a partir de Aarón. ujú. Pero es interesante que habla de eso, hermanos. Jehová es un guerrero, Jehová es su nombre, ¿no? Ya, bueno, el resto conocemos, ¿no? Interesante, ¿no? ¿Qué les parece? O sea, estamos tomando ejemplos, ¿no? La idea es alabar a un Dios que salva, ¿no? Pero Ahora, también acá está. a mí me parece que es un Dios de ayer, de hoy, que no cambia, el mismo, así que se mantiene fiel. Pero pasa de generación en generación. Ujú. Ujú. Eso es Es el mismo, importante. ajá, Entonces, el nosotros mismo tenemos de que hacer eso. ayer y de hoy. ¿Qué hacemos ahorita? Hay una aplicación directa. Tenemos que preocuparnos por la generación de nuestros hijos. ¿Qué están haciendo nuestros hijos ahorita? ¿O los hemos dejado así nomás para que se críen en el colegio, en la universidad, en donde estén, se van a trabajar? ¿O tenemos una responsabilidad de que nuestros hijos digan eso? Nuestros hijos Todos digan, los, estoy Que también lo alabando, es reconozco. Dios, pero es el Dios de mi papá también. Y yo sigo eso, ¿no? Otros versos que se repiten y son sumamente conmovedores. Versículo 11, por ejemplo. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú? ¿No? Interesante, ¿no? Entonces, a ver, de los hermanos que están ahí, vamos a pedir, a ver, hermano Daniel, hermano Daniel, Presente, profesor. por favor, Sí, leo. léete este párrafo, A ver. hasta acá. ¿Dónde, cuál profesor? ¿Dónde Acá dice el está, ve. pasaje? Ah, Sí, ya. el pasaje abunda. ¿Hasta dónde? Ah, El hasta párrafo educativo y nomás. poderoso. Ah, ya. El Sí. pasaje abunda en imágenes y figuras del lenguaje. El enemigo ha sido echado en, perdón, que estoy con celular, en el mar. Se Ya. amontonaron las aguas. Versículo 8, los enemigos descendieron a las profundidades como piedra. Versículo 5, se hundieron como plomo. Versículo 10, y la tierra los tragó. Versículo 12. Dios no se presenta aquí como el actor tranquilo y formal del relato en la prosa, sino como un guerrero. Versículo 3. Como un gobernante poderoso y enfurecido Dios. Es al mismo tiempo humano y superhumano. Al soplo de tu aliento. Soplaste, versículo 8. Versículo 10. Y aunque el poema es más conciso que el relato en prosa, su expresividad es evocativa y poderosa. Ya, muy bien, gracias, hermano. Ahí dice, hay una parte, Dios es al mismo tiempo humano y suprahumano, no como un superhumano, ¿no? Superhumano bueno, para poder reflejar ese carácter divino que él tiene, ¿no? El soplo de tu aliento, alguien muy poderoso, ¿no? Más que un humano, ¿no? Pero utiliza figuras, ¿no? Como un guerrero, gobernante poderoso, enfurecido. Es una persona, ¿no? Y aunque el poema es más conciso, dice que el relato en prosa, su expresividad es más evocativa y poderosa. Es la idea del texto que estamos diciendo, ¿no? A ver, ¿dónde estamos acá? Mostrar para el video. A ver, ¿quién no ha leído? Es el cuadradito. Sí, sí, ahorita lo saco. Pues, si no, que quiero ver quiénes Bebito están. no ha leído. Alexis, I'm here, pastor. ya, en el poema. Listo. Pero ¿el segundo o el tercero, pastor? Porque ambos dicen en el poema. El primero, En el pues. primero. Ya dice. No me grite, hermano José Mejía. ¿Por qué me grita? Ay, ya. Ok, dale.
En el poema los participantes no aparecen de manera sistemática, ni se prepara el escenario. Primeramente, oímos hablar del caballo y del jinete en el verso 1, y solo más tarde son identificados como los carros del faraón y su ejército, lo mejor de sus capitanes. Muy bien, gracias. A ver, tengo que llamar a los que no participan. A ver, hermano Henry. A ver, hermano Max. Sí, ahorita lo llamo. Hermano Henry, Sí, en el pastor. poema, por favor. En el poema no hay una progresión estricta de carácter cronológico. El poeta da por hecho que quien lee o escucha el poema conoce la historia. Los acontecimientos se suceden sin orden y de manera repetitiva. Ya en la primera estrofa, los enemigos son arrojados al mar. En la segunda, son cubiertos por los abismos. Pero entonces retrocede el poeta y reinicia su relato. Dios interviene, envía sus fuerzas destructoras y las aguas se amontonan, y sigue el poeta recordando el momento en que los enemigos pensaban acabar con los israelitas. Sus amenazas rítmicas y repetitivas introducen suspenso, aun cuando tampoco parecen seguir un orden definido. Perseguiré, apresaré, repartiré despojos, sacaré mi espada, y una vez más los enemigos son cubiertos por el mar y se hunden en las aguas. Muy bien, interesante, ¿no? Gracias, hermano Henry. A ver, William, Sí, pastor. por favor, lee el párrafo que sigue, el relato en prosa. Bendito. A ver, estoy con el celular un ratito. El relato en prosa de la salida de Egipto abunda en detalles y presenta la progresión lógica y temporal de los acontecimientos, de modo que fácilmente puede aprenderse y repetirse. El poema, por el contrario, da la impresión de ser una mezcla de ritmos, repeticiones, imágenes y emociones, cuando en realidad se trata de una obra de arte finamente elaborada. No se trata de un mero relato, sino de una celebración de una conmemoración de una poderosa alabanza a Dios. Ya, Sin muy bien, embargo, hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Gracias. okay, ¿No? okay. Entonces se entiende, ¿no? No es un mero relato. Ese es el tema, no es un relato. Pues si fuese un relato, podemos usar la narrativa en prosa, pero acá cambia porque se quiere se quiere dar un efecto y se utilizan repeticiones, imágenes y emociones. La poesía trae eso. Ese es el género que el señor utiliza. A ver, ¿quién más me falta acá? Max. Yo, pastor. Sí, por favor. Puedes leer. Pero, Sin embargo, ya. Sin embargo, vale la pena recordar que no hay dos grupos de características. Uno de ellos típico de la poesía y otro típico de la prosa. No es posible. Ay, no veo bien porque se me movió todo. Afirmar, por Afirmar, ejemplo, por ejemplo, que la repetición era estoy adivinando, sea un porque rasgo. al parecer tengo mala la conexión, pastor, y se me no te preocupes. pone borroso ahora. Está bien. Ya, Ahora vamos a cambiar mando una de... foto para que vea. Ya yo lo No te termino. preocupes, no te preocupes. Yamir, Girón, ¿puedes leer? El cuadradito. Sí, El ahorita lo cuadradito guardo. negro. Yamir, Páseme el corrector.
Yamir. Iván Melgarejo, ¿puede leer? Hermano José, ayúdeme para leer esa parte. O César, ¿está por ahí? Así es, pastor. A ver, ¿qué leo? Ya, ok. Espérate. Sin embargo, ¿vale la pena esto? No, la repetición. O la repetición. Ya, la repetición, dice, la repetición, los juegos de palabras, el lenguaje figurado, las preguntas retóricas y la ironía son aspectos lingüísticos que ocurren tanto en poesía como en prosa. Aunque el uso de estos hay una diferencia de intensidad. En poesías estos aspectos se acumulan unas sobre el otro, de modo que resaltan y apelan a nuestros sentidos. La diferencia entre el lenguaje poético y el lenguaje cotidiano es que el primero, capta la atención de quien escucha. Ya, muy bien. Esa es la idea de lo que queremos ver en este punto, ¿sí? Muy bien. Ya hemos visto algunos otros detalles. Ahora sí voy a explicar, vamos a practicar un poco con algunos textos, ¿sí? ¿Dónde estamos acá? Pam, metáforas, listo. Listo. Ya. Por ejemplo, en el texto de Deuteronomio 32:6 dice, así pagáis al Señor, oh pueblo insensato e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te compró? Él te hizo y te estableció. Mira, esa es una metáfora, ¿no? Así pagáis al Señor, oh pueblo insensato e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te compró? Él te hizo y te estableció. La pregunta es, ¿cuál es la metáfora? De todas estas palabras, identifique la metáfora. Insensato, ignorante. ¿No es el tu padre que te creó? Que te compró, ¿no? Compró. Ajá. ¿O te compró? Esa es claro, Él es tu padre. Bueno, Él es nuestro padre, pero da una figura que te compró. O sea, es un padre que compra, o sea, compra un hijo. Él te hizo y te estableció, ¿no? Es Entonces, un símil, ¿no? Símil, ¿no? Símil. Acento en la I. Símil. ¿No? Porque en realidad, así pagáis al Señor, se entiende, ¿no? Oh pueblo insensato, ignorante, estos son adjetivos. Esto es literal. ¿Sí? El pueblo es insensato. Sabemos que están pagando al Señor mal, ¿ya? Eso es literal. No es el tu padre que te compró y uno dice, mi padre que me compró. Cuando uno no entiende eso, tiene que entender que hay una figura. ¿Y cuál es la figura? Un padre que nos compra. Que nos compró. ¿No? Él te hizo y te estableció, este es literal. Muy bien, es la idea, ¿se da cuenta? Por ejemplo, en Isaías 55:13, ahí no sé por qué he puesto 0:5, o me he confundido, de repente 50, no, Isaías 55:13 es, lo corregí y se ha vuelto a poner 0:5, qué raro, o no existe. Quizás no lo guardó quizás. 0:5 es la nota de los que no han entrado, creo. Yo acá lo corrijo, profesor. Y la gloria pereció de hambre y su multitud se seca. Y su multitud se seca. Ajá. 25. Y la gloria pereció de hambre. Ahí está la metáfora. Y su multitud. ¿Qué número es? A ver. Isaías. Ahorita 30 segundos y le digo. 25 creo que es, ¿no? No es 25.
Es que a veces también la computadora me lo corrige automático. No sé por qué lo corrige así automático. No debe hacerlo, porque yo no le he dicho, pero... A ver. Bueno. Isaías 5:13. 5:13, ¿no? ¿Ya ves? Sí. Está bien. ¿Dónde estoy? Espérese, ya me enredé de nuevo. Es 5. ¿Por qué se ha metido 0,5? Bueno, voy a compartirlo acá. Ya, 5:13. Ahora sí. Ya, a ver, ¿quién me ayuda a leer? Ya, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y la gloria pereció de hambre, y su multitud seca. Pereció de hambre, y su multitud seca con sed. Milente, profe, milente. Ya, no, está bien, no hay problema. Pregunta, ¿qué cosa es literal y qué cosa es la metáfora? Acuérdense que es una figura. Literales, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Pereció de hambre. Bien. Mi pueblo fue llevado cautivo, ¿eso es verdad? Sí, claro, Ya. literal. Sí, Ya, ahora, literal. ese llevado cautivo sí es literal, pero nos ayuda a ver de qué cosa está hablando. Está hablando llevado cautivo, está hablando del cautiverio. Entonces yo necesito investigar y saber qué cautiverio. ¿Alguien sabe cuál es el cautiverio? Fue llevado cautivo. ¿En qué momento? ¿De qué cautiverio está hablando? En el momento que fueron llevados nuevamente a cautiverio el pueblo de Israel. Ya, ¿a dónde? Isaías, ¿de qué está hablando? Está hablando del cautiverio de los 70 años. Claro, de los 70. Está profetizando Isaías. Entonces él dice, mi pueblo fue llevado cautivo. Muy bien, entonces tenemos que saber, porque esto nos da el contexto de lo que está hablando Isaías. Mi pueblo fue llevado cautivo. ¿Eso es literal? Sí es literal. Porque no tuvo, ¿qué cosa? Conocimiento. ¿Es literal o figura? Porque no tuvo conocimiento. Claro, figura. No, eso es literal. No También. tuvo conocimiento. Ya, muy bien. Hasta ahí es literal. Claro. Y acá viene la figura. Y la gloria pereció de hambre. Ahí está. Claro, porque la gloria no, a menos que sea una mujer, ¿no? No, gloria, no, pero no está hablando de una persona, está hablando de la gloria como está personificada. ¿Sí? Ya habíamos visto la semana pasada la personificación. La gloria, la está poniendo como una personificación. Entonces hay una figura, la gloria pereció de hambre. Entonces acá hay una figura que hay que interpretar. Y su multitud se seca con sed. Pero dice, pastor, pero la gloria pereció. Pero ¿por qué la gloria pereció de hambre? ¿Qué habla? ¿La gloria de Dios? O sea, del pueblo que... Es una metáfora. ¿No tuvo la palabra? ¿No tuvo hambre la palabra de Dios, el pueblo? Una metáfora. Ya. Claro. ¿De quién está hablando? De una gloria. Ahora vamos a descubrir la gloria de quién. Del pueblo. Si es del pueblo o de Dios. Pero la gloria pereció de hambre. Dice que tiene hambre. Yo les hago una pregunta. ¿La gloria, sea de Dios o del pueblo, o la gloria de quien sea, tiene hambre? No. No. Esa es una figura. Yo cuando entiendo de qué se refiere esta figura, qué es lo que está hablando, voy a poder traducirla, interpretarla correctamente. Y eso sí es literal. Eso es lo que tenemos que aprender, hermanos. En la Biblia no podemos ir de frente. Es una comparación implícita. Muy bien, correcto. ¿No? Correcto. Entonces, ¿qué cosa está pasando acá? Dice, la gloria pereció de hambre. A ver, otra versión. ¿Quién puede leer otra versión? Estamos practicando, hermanos, ¿ah? Porque de nada sirve solamente la teoría si no hacemos práctica. Porque
Mira, en la Nueva Traducción Viviente dice, por lo tanto, mi pueblo irá al destierro muy lejos. El cautivo, ¿no? Porque no me conoce. Ese es literal. La gente importante, los que reciben honra, se morirán de hambre y la gente común morirá de sed. O sea, ¿quién es la gloria? ¿A qué se refiere? La gente importante del pueblo de Israel. Pastor, Y su multitud, ¿quiénes son? La gente común. Yo tengo, acá estoy viendo otra Biblia, la NHH. Dice, por eso no por querer entender, mi pueblo irá al desierto, todo el pueblo con sus jefes. La nueva versión internacional dice, por eso mi pueblo será exiliado, porque no me conoce, sus nobles perecerán de hambre. Habla de sus nobles. Y la multitud se morirá de sed, ¿no? La gloria, o sea, ese es el contexto. O sea, nobles, gente importante, van a morir de hambre. Y la multitud, que son la gente es montón. A mí, la palabra de Dios para todos dice, la gente importante padecerá de hambre. Y los del montón padecerán de sed. Mire esas dos figuras, ¿ah? Se entiende, ¿no? ¿De qué estamos hablando? No estamos hablando de la gloria de Dios. Estamos hablando de la gloria, o sea, la gente noble, de la nobleza, pues los importantes, ¿no? Van a padecer hambre. Y la multitud, la gente del montón, el pueblo, pues, ¿no? La gente común, ¿no? Sin mucha preparación, ¿no? Con sed. Pastor, y la contemporánea dice así, por eso mi pueblo fue llevado cautivo, por su falta de conocimiento. Sus mejores hombres murieron de hambre, sus multitudes murieron de sed. Sí, ¿no? Eso está claro, ¿no? Casi la mayoría de las versiones apuntan a eso, ¿no? Eso es importante, hacer comparación de versiones. Claro, y ahí saldría una mejor prédica. Claro, muy bien. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a ver. Gloria pereció de hambre. Acá es hambre y sed. No tiene ni pan ni agua, es la idea. ¿Qué cosas es pereció de hambre? Ya hemos visto quiénes, que no es el tema de la figura, pero ellos sí entendieron gloria, ¿no? No tienen ni pan ni agua. Ahora, el pan y el agua representan ¿qué cosa? Conocimiento de Dios. Representa el conocimiento de Dios. Este es un dato que ya les estoy poniendo directo, ¿no? Pero, ¿qué representa el pan y el agua? Se van a morir de sed. O sea, la gente va a llegar, van a comer. O sea, durante eso sí, parecieron hambre. Pero ¿de qué hambre está hablando? ¿No? Del conocimiento de Dios. El pan y el agua en este contexto representa el conocimiento de Dios. Por eso te dice, porque no tuvo conocimiento. Entonces, el hambre y la sed están relacionados al conocimiento. Por eso que en el Salmo 42, David dice, mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, como en tierras secas y áridas donde no hay agua. El pan y el agua, en este contexto hay que tener cuidado, porque en otros va a significar otra cosa. Pero en este contexto, el pan y el agua, que son, o sea, el hambre, ¿no? Va a representar falta de pan y falta de agua, ¿no? Representan el conocimiento de Dios. Ahora, una vez más, fue llevado en cautividad, ¿no? Que llevado cautivo. Hay dos maneras, ¿no? Y acá está representando dos cosas. Fue llevado cautivo, según lo que cuenta Isaías, el contexto fue llevado por Asiria, el pueblo de Dios en la deportación, el grupo que fue a Siria, ¿ya? Pero que es también por Satanás, llevado a la cautividad por Satanás. Es un castigo. Satanás es la otra manera de cautividad, ¿no? Sí, por un pueblo, pero por Satanás también, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué pasa todo esto? Eso es lo importante que nosotros tenemos que aprender acá, hermanos. ¿Por qué? Ignorancia de Dios. Ignorancia de Dios, no tener conocimiento de Dios, hermano.
Falta de conocimiento de Dios. Mi pueblo perece. Falta Se va de dando cuenta, Conocimiento. se va dando cuenta que va tomando más sentido la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tener hambre y sed de conocimiento de Dios. Nosotros tenemos que tener eso. Esa es la parte que Dios quiere ahorita mostrarnos a nosotros. No es solo entrar a una clase, ¿no? Ya sí, entra a una clase. ¿sí? Pero lo que Él quiere a través de esta poesía decirnos eso. Por eso se expresa, mi alma tiene sed de ti. Y David, mi carne te anhela. ¿Nosotros no cantamos ese salmo? Entonces tengo que tener hambre y sed para tener el conocimiento de Dios. Claro. ¿No? ¿Ese salmo usted ha cantado en su iglesia? No. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela en tierras secas y áridas donde aguas no hay. ¿No? Cantamos. Ya, muy bien, ya me acuerdo, pero ¿qué sentido tiene? ¿Se va dando cuenta de la profundidad de lo que esa poesía quiere decir? Ese es el tema de la poesía, ¿no? Que tengamos hambre y sed. Yo necesito tener hambre y sed. Señor, hay días que amanezco lleno, dile. Pues. Yo a veces le digo, Señor, estoy medio lleno, estoy ya. No quiero leer tu palabra, Señor. ¿Qué habrá pasado? No sé, Señor, dame pues que yo tenga alma y sed, ¿no? Para ser como David, pues David decía eso, pues tengo alma y sed. Ahora, cuando vamos aprendiendo esa, ¿no? Queremos saber de la Biblia, estudiar. Por eso usted está sentado acá hasta las 10 de la noche escuchando. Ya hemos pasado las 10, ¿ah? Por si acaso. Y usted quiere seguir aprendiendo, ¿no? Y quiere hacer la tarea que vamos a dejar para aprender. Terminamos. ¿No? Entonces, a eso voy, hermanos. Hambre y sed, ¿no? Ahora, eso simplemente nosotros tengo hambre y sed. No, tiene que transmitirlo a las generaciones en su iglesia. A los niños, a los jóvenes. Si usted es líder en la iglesia, ayude a organizar a la iglesia para que haya enseñanza bíblica a los niños. No simplemente que pasen el tiempo, ¿no? Siéntalos ahí, hazle cantar ¿cómo se llama? Viper. Bueno, hay cosas que se aprenden con Viper también, ¿no? Pero hay que un poquito más, ¿no? A los adolescentes igual más, ¿no? Generar que tengan hambre y sed. Contarles las historias de Dios, enseñarles qué significa ese texto, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí vamos a poder encontrar mucha revelación de parte de Dios, ¿no? Vamos a uno más y ya terminamos. Isaías 5, 6 y 7. ¿Quién me ayuda a leer? Me quedé desierta esa viña, Israel. No será podada ni cavada, pero no subirán espinos ni cardos impíos. Mandaré a las nubes que no llueva. Ciertamente la viña del Señor en la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Ya, muy bien. ¿Alguien puede leer? Creo que esta versión es... a ver. Nueva Traducción Viviente dice, la convertiré en un lugar silvestre, donde no se podan las vides ni se remueve la tierra, un lugar cubierto de cardos y espinos. Ordenaré a las nubes que no dejen caer la lluvia sobre ella, ¿no? La nación de Israel es la viña del Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo de Judá es su agradable huerto. Él espera una cosecha de justicia, pero en cambio encontró opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia, ¿no? Esas figuras, ¿no? Vamos a ver. A ver, ¿qué dice la otra versión, la Reina Valera 60? ¿Qué dice? La 60 dice, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Muy bien, ¿no? A ver, vamos a ver, ¿no? Según haré que quede desierta, ¿no? Me quede desierta, creo que nuevamente me ha corregido esto y me ha malogrado el texto. Haré que quede desierta, ¿no? Refiriéndose a la viña, ¿no?
¿Y quién es la viña, hermanos? ¿Cómo interpretamos eso? ¿Quién es la viña del Señor? ¿Quién es? Pueblo, el pueblo. ¿Ya? ¿Qué pueblo? Israel. Ya. Cuando vemos este Antiguo Testamento, tenemos que especificar cuando decimos pueblo, Israel, ¿ah? Porque en el Nuevo Testamento, pueblo es iglesia, ¿no? Pueblo de Dios, Nuevo Testamento, hablamos de iglesia, judíos y gentiles. Pero en el Antiguo Testamento, cuando se habla de viña, es Israel, ¿no? Jesús es la vid verdadera, dice, ¿no? Y nosotros los pámpanos, Nuevo Testamento. Entonces, es interesante este texto. Vamos a seguir viendo. ¿Qué significa? Vamos a ver qué significa. Mira, podar, cavar. Son dos, ¿no? Podada ni cavada. ¿No? Más adelante dice, mandaré nubes que no llueva. O sea, habla de tres cosas. Podar, cavar y riego, ¿no? En este caso no va a regar, pero va a podar y va a cavar. ¿Qué está enseñando acá? ¿Cuál es el significado? El Señor va a retirar su ayuda o guía. No será podada, no será cavada, pero no subirá espinas y cardo. Pero no subirán espinas y cardo. Ahí creo que también se ha corregido mal. Ya, pero ahí lo arreglamos. ¿Qué está enseñando el Señor acá? El Señor va a retirar su ayuda o guía. Va a ser podada, va a ser cavada. Ah, mira, ve. Ahí está. Hay que saber interpretar correctamente cada figura que está enseñando. Ahora, ¿cuál es la consecuencia cuando el Señor retira su ayuda y guía? Eso es lo que queremos aprender. ¿Me va siguiendo hasta ahí, hermanos? ¿Cuál es la consecuencia cuando el Señor retira su ayuda? Porque sí la retira. El Señor ofrece en Isaías también, yo te ayudaré, te tomaré de la mano derecha. Ofrece eso. Pero ahorita, en este momento, está hablando del tema del castigo que Dios está enviando, pero lo va a restaurar, pero va a hacer algo. El Señor va a retirar su ayuda y guía. ¿Cuál es la consecuencia? Los hombres de Judá se convierten ¿en qué cosa? Y va a utilizar otra figura, cardos y espinas. Cardos y espinas. Es otra, porque no hay ningún hombre que se convierta en un cardo. Otra metáfora. Muy bien, Carlitos. Es la idea. Podar, cavar, son figuras, metáforas, son figuras literarias para enseñar algo. ¿Qué es lo que quiere enseñar? Eso es nuestra labor, entender qué es lo que quiere. Dice que no va a mandar lluvia, es riego. El Señor va a retirar su ayuda. Tenemos que aprender a interpretar ahí, ¿ya? Pero ¿cuál es la consecuencia cuando el Señor quita esa ayuda, esa guía? Los hombres de Judá se convierten en cardos y espinas. Ahora, ¿qué cosa es cardos y espinas? Son plantas que no agradan al Señor. Son plantas que crecen solas, ¿no? Feas, ¿no? Cardos, espinas que crecen en ciertos sitios que nadie se ha plantado ni nada. Porque el Señor cuando planta, compara en otras figuras, podemos recordar Salmo 1, ¿no? Los justos, los hombres que viven, que se deleitan en la ley de Jehová y en su ley meditan día y noche, serán como ¿qué? Como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. Claro, diferente a cardos y espinas. Se va dando cuenta, ¿no? En lugar de plantas agradables, árboles, que son los justos. Muy bien. Listo, hermanos. Hasta ahí vamos a llegar. He querido puntualizar bastante el punto de las figuras. Por eso nos tomamos 2 clases anteriores. En esta estamos practicando un poco. La próxima clase continuamos con esto. Pues todavía hay varias. Hay mucho que practicar en poesía, en la Biblia, para poder entender. Usted dígame, ¿le sirvió de algo? ¿No le sirvió de nada? Bastante, pastor. Bastante, pastor. Eso nos ayuda bastante a interpretar mejor la Biblia. Ajá. Y lo que queremos lograr... quiere decir, para no volar como cóndor. Claro, no. Y podemos cometer errores, hermanos. Y el Señor sabe que si cometemos errores,
no ha sido porque queremos, somos malas personas, queremos oponernos a la palabra. El Y punto es sobre que todo, vamos teniendo ese... Sí, no digo, y sobre todo para entender el contexto, ¿no? Porque, como te dice, tenemos que ver el mundo como lo veían en ese tiempo, en la Biblia, en el Antiguo Testamento. así es. Entender las figuras. Prácticamente en el tiempo de ahora. Claro. Les doy un ejemplo. En Apocalipsis habla de una mujer que está encinta corriendo en el desierto. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Hay un texto en Apocalipsis que el dragón la está correteando a una mujer que está encinta en el desierto. Esa mujer encinta en el desierto, ¿qué es lo primero que te viene a la mente cuando es mujer encinta y el dragón la está siguiendo? ¿Quién es esa mujer? ¿Han leído ese texto? Sí. A ver, era la iglesia, creo que era. A mí, muy bien, el que está soplando. Muy bien, ¿eh? Dice. ¿Quién es qué? Sí, ese es mi martirio. Pueblo de Israel. En el capítulo 18, pastor. Pastor. Dice, 12. Dale a ella como a ella. O sea, pagarle doble según sus obras en el cáliz. En que ella prepara a ella el doble. Yo digo, ahí también puede ser ese mismo ejemplo cuando se refiere al pastor. El pueblo de Israel tenía en mente a alguien especial, exactamente sería al rey David, ¿no? Cuando hablan de pastor, ¿no? O sea, el israelita tiene en mente esa figura, ¿no? A David lo tienen como un ejemplo de pastor, ¿no? Ya, Max. Sí, o sea, hay una figura, pero yo ahorita estoy consultando sobre la mujer que aparece en Apocalipsis. Con eso terminamos, ya denme unos 5 minutitos, ¿les parece? Solo para terminar la idea, porque yo quiero que ustedes aprendan a relacionar la Biblia, no solamente en un lado, sino por qué en Apocalipsis aparece una mujer y por qué hay dificultad en interpretarla. ¿Sí? Entonces dice, ven el texto, ¿no? En la pantalla. Sí. Apareció en el cielo una gran señal. ¿Cuál fue esa señal? Una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal. He aquí un gran dragón escarlata que tiene 7 cabezas y su cola arrastraba. El dragón se paró, versículo 4, el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto naciera. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 2260 días. Ya. No estamos en el curso de Apocalipsis ni nada, pero yo quiero relacionar el texto poético del Antiguo que hemos visto. ¿Quién es la mujer acá? La iglesia. La Iglesia Católica interpreta que es María. Por eso que ustedes vayan y miren la imagen de María, tiene como una vincha de estrellas, una vestida de sol, con unos rayos, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Miren la imagen de María, en las iglesias católicas tiene esa característica. Ellos dicen que es María. ¿Por qué? Porque estaba encinta y estaba acá, dice, el dragón quería devorar a su hijo, a Jesús lo que quería devorar. Entonces, ¿qué pasa? Que esa es una interpretación incorrecta, porque hay que saber quién es la mujer. La mujer no es una mujer. ¿Quién es esa mujer? Y según el Antiguo Testamento, Israel, ¿qué cosa es? El pueblo de Dios, pero ¿cómo la trata el Señor? Como la viña. Aquí la mujer.
Una mujer. Hay varias figuras que utiliza. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos que Dios trata al pueblo como él es el esposo, ella es su esposa, como una mujer, ¿ya? Entonces, en este pasaje nos ayuda el Antiguo Testamento para decir eso, ¿no? Entonces, ¿quién es la mujer en el pensamiento de Juan? No es María, es Israel. Es Israel. ¿Qué está citando? Un texto de Israel del Antiguo Testamento, ¿no? Y dice, el dragón se paró frente a la mujer que estaba para fin de adorar a su hijo. ¿Qué hijo iba a dar Israel? Jesucristo. Al Cristo. Al Cristo. Correcto, ¿no? Y ella dio a luz un hijo varón, ¿no? Que regirá con vara de hierro ahí a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, ¿no? Pastor, La una mujer pregunta. huyó al desierto donde tiene. Entonces, si nosotros entendemos estas figuras en el Antiguo Testamento, que muchos vamos a encontrar esas figuras en textos poéticos. Pastor, ¿Sí? una Sí. pregunta, pero el Señor en eso le dijo bien claro que Israel, mi pueblo, Israel es mi hijo, mi primogénito. Israel, sí, pero hay varias figuras que utiliza, pues. En sí es su hijo, sí, su primogénito, ¿no? Entonces, ahí tenemos que entrar, ¿no? A ver, vamos a ver